cómo usar el nuevo modo de control en Minecraft Bedrock. Con la más reciente actualización de Minecraft, la versión 1.19.50, se implementaron varias características muy interesantes. Una de ellas es el nuevo ajuste llamado modo de control. Esta nueva opción te permitirá personalizar y configurar los controles del juego a tu gusto. Para acceder a ella, simplemente debes irte a ajustes y en el apartado de controles seleccionar la opción tocar. Aquí te aparecerá la pestaña modo de control y te indicará cuál tienes seleccionado. Para cambiarlo, deberás presionar donde dice seleccionar modo de control, en el que podrás elegir alguno de estos tres modos. Así que ahora sí, empecemos con la guía. El primer modo de control es joystick y pulsar para interactuar. Tal como lo dice su nombre, ahora para movernos tendremos un joystick. Además, tendremos tres nuevos botones: el botón de correr, el de saltar y el botón de agacharse. Y no es necesario mantener presionados estos botones. Al tocarlos, estos se mantendrán presionados. Aparte de esto, todo seguirá igual. Las interacciones, romper y colocar objetos, o hacer daño. Otra cosa que debes saber es que el aspecto de estos dos botones cambiarán dependiendo de la situación: normal, en el aire, montado en cualquier animal o en el agua. Y como último dato, con este modo de control podemos modificar la velocidad de nuestro caballo o del animal en el que estemos montados mediante el uso del joystick. Ahora vamos con algunos ajustes de este modo de control. Tenemos la opción de alternar acceso rápido y sprint automático. Si desactivamos la primera opción, al momento de tocar el botón de agacharse, se agachará, pero se parará nuevamente. Por lo que si quieres mantenerte agachado, tendrás que mantener presionado el botón, por lo que te recomiendo dejarlo activado. Y si activas el botón de sprint automático, el botón de correr desaparecerá. Y al igual que el caballo, tu velocidad la controlarás por medio del joystick. Sigamos con el segundo modo de control, joystick y apuntar con el retículo. Dejaré para el final el modo de cruceta y pulsar para interactuar. Bueno, este modo es prácticamente igual al anterior, pero tenemos dos pequeñas diferencias. Esta tiene controles divididos y dos nuevos botones, la espada y el apuntador. Su función es de lo más sencillo. El botón de la espada servirá para romper bloques o hacer daño, y el botón del apuntador servirá para colocar bloques o para interactuar. Este modo de control, al igual que el anterior, tiene las opciones de alternar accesos rápidos y sprint automático, que ya lo expliqué anteriormente. Sin embargo, este modo agrega dos nuevas opciones: mostrar botones de acción y destacado siempre activo. Si desactivas los botones de acción, el botón de la espada y el apuntador desaparecerán, por lo que podrás interactuar, colocar, golpear y romper sin necesidad de tener esos botones. Y si desactivas la opción de destacado siempre activo, pues simplemente eliminarás la lucecita del control dividido. Ahora vamos con los ajustes generales. Tanto el primer como el segundo modo de control tienen estas mismas opciones, pero ¿para qué sirve cada una? La opción de bloquear joystick, si la desactivas, podrás moverte desde cualquier lugar de la pantalla. En cambio, si está activa, siempre estará en un solo lugar y no se podrá mover. La opción de joystick siempre visible es muy sencilla de entender. Si está activa, podrás ver el joystick, pero si la desactivas, sencillamente no podrás verla. Además, desactivará las otras funciones. La opción de joystick visible cuando no se usa, si está activa, el joystick siempre permanecerá visible, pero si la desactivas, el joystick solo se verá visible cuando lo estés usando. Finalmente tenemos la opacidad del joystick. Esta opción solo funciona si tienes el joystick bloqueado. Esta opción te permitirá cambiar la visibilidad del joystick. Cuanto más alto, más se va a ver, y cuanto más bajo, menos se va a ver.
Ahora, ¿qué pasa si no te gustan estos nuevos controles y quieres tener los clásicos? Bueno, en ese caso, simplemente deberás seleccionar cruceta y pulsar para interactuar, el último modo de control. De esta forma, volverás a tener los controles de siempre, y si eres de esos que jugaba con controles divididos, bueno, solo deberás activar la opción de controles divididos, y así tendrás los controles de siempre. Bueno, hasta aquí terminaría esta guía. Si no entendiste algo o tienes alguna pregunta, puedes hacérmelo saber aquí en los comentarios. Si te gustó el video, puedes dejarme un like o suscribirte. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.